Saludamos y le damos la bienvenida, como cada jueves, a nuestro compañero Ramón Antigua Brito en el segmento de política a otro nivel. Saludo, Antigua. Señor Víctor, a los más de 5 millones increscendo de televidentes, de seres humanos en el mundo entero que diariamente tienen este contacto, nosotros con ustedes. Así es, se conectan con nosotros Diario. desde este canal 8 del grupo Telenor de 308 en HD, a través de nuestra plataforma en Facebook, de nuestro canal de YouTube como @Víctor Puntiel. Pero además tiene la oportunidad de ver la retransmisión de este espacio de 5 a 6:30 de la tarde por el canal 14 de este grupo Telenor. O sea, que tiene la oportunidad de durante cualquier hora del día y del mes y del año ver este programa. No hay justificación para que usted no pueda ver conecte. el contenido de este contacto diario. Antigua, el consenso que busca el gobierno le hace creer a la oposición que son indispensables en aras de esta situación que vive el mundo y este conflicto bélico que hay en Medio Oriente y que nosotros estamos siendo afectados. Más bien, usted ve esta preocupación, esta diligencia que está haciendo el gobierno en busca de sociabilizar con los diferentes líderes políticos, los diferentes sectores de la vida nacional, como una especie de hacerle creer, sobre todo a la oposición, de que son indispensables. Cuéntenos cuál es su parecer con respecto a este tema que usted va a tocar en el día de hoy. Mira, ya vamos para 2 meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel. Que inició el 28 de febrero. 28 de febrero, vamos para 2 meses. Es una guerra que tiene un impacto en la economía mundial por el hecho de la gran producción de petróleo y derivados que genera ese país, esa zona, porque entonces Irán es una zona, por decirlo así, que es un país en grande, porque todos los países a la hora de defender a uno de sus países del mundo árabe se unifican. Y entonces a los Estados Unidos, como diría mi madre, se le ha ido el tiro por la culata, porque esta era una guerra que fue programada para 2 o 3 días y ojalá Dios nos acompañe, no se convierta en la guerra de Rusia y, ¿cómo se llama la otra? La guerra tiene ya 3 años. Ucrania, Rusia y Ucrania. Ojalá que no, porque eso es igual a tener que cerrar todos estos paisitos con relación a esos países grandes. El presidente de la República ha hecho lo debido como líder de la nación y ha estado llamando desde el principio a la austeridad, al manejo pulcro de los recursos, a apretarnos los cinturones, a sacrificarnos todos y todas los dominicanos. El presidente de la República ha decidido de igual manera, y ese es el objeto del comentario, procurar información, apoyo de los partidos mayoritarios de la oposición, que son el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. No es que la guerra ha llegado para acá. Y la Fuerza del Pueblo. Se reunió la semana pasada con el líder de la oposición y líder del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente Danilo Medina. Lo primero que debo decir es que, con el perdón, y tendría que decirlo así, si yo fuera, como he estado diciendo en los últimos días, si yo fuera el asesor del presidente, no delego esa función de reunión con los expresidentes en la comisión, en ningún funcionario que no sea él acompañado de los funcionarios que tienen que ser. Él personal, presencial, como dicen los muchachos ahora, de manera presencial, él ranqueado, apoyado por los funcionarios del área económica. Los funcionarios que tienen que ver con... la primera razón para que usted plantee este tema de esa manera que está ese titular es esa. Sí. Entonces, si yo fuera asesor del presidente, le hubiera recomendado ir él, repito, acompañado de los funcionarios que fueron. Usted me está diciendo a mí que si yo fuese entonces el doctor Leonel Fernández Reina, el licenciado Danilo Medina Sánchez,
no me hubiese reunido con la comisión y digo, no, si no es con el presidente, entonces no me reúno para No, sociabilizar el tema. pudo haber dicho, pudo haberlo dicho, o pudo haber dicho como hacen los muchachos aquí, lo del movimiento popular. No, si no es con el presidente no nos reunimos porque, o no tumbamos la huelga porque se han hartado de que venga el ministro de la presidencia, venga el ministro de Obra Pública, venga el ministro de Salud Pública y no se resuelven los problemas que originan, por ejemplo, el paro. Estoy poniendo el ejemplo de los muchachos del Pero movimiento. si eso lo hace Raúl, Ahora, y si lo hace Leonel o Danilo, entonces con mucho más razón. entonces aquí pudo haber dicho Danilo y Leonel, no, el presidente no viene, pues entonces nosotros vamos a mandarle al secretario general del partido, le vamos a enviar el ex ministro de Agricultura y le vamos a enviar el ex ministro de Relaciones Religiosas. Y se reúnen ellos con esa comisión. Yo, si hubiera sido asesor del presidente, no les recomiendo o les recomiendo que fuera él, en primera persona, acompañado de la gente, porque él no tiene que saberlo todo. Lo que van a hablar son ellos, lo que van a plantear son ellos, pero le da la connotación y la mayor valoración el hecho de que el presidente se reúna con los expresidentes. Y tenemos el precedente. El presidente se reunió, él no envió al ministro, al dueño de Migración, a la reunión con Danilo, Leonel y con Hipólito. Él fue a tratar el caso de Migración. Entonces este caso... Pongan en una balanza los dos temas. No, tiene mucho más peso. Este tiene mucho más peso. Entonces, por ahí pienso que quizá es lo que le ha dado valor a la oposición para emitir las opiniones después de la reunión con estos funcionarios que han emitido. Danilo Medina, saliendo de la reunión, dice que fueron a hablar con él, pero que no llevaron ningún plan. O sea, desautoriza, desacredita La comisión. la comisión y el objeto, quizá, y la buena fe y la buena intención del presidente de la República, probablemente. Plantea... ¿Cierto lo de Danilo, que la comisión o que el gobierno no tiene ningún plan para enfrentar esta situación? Fue lo que dijo Danilo Medina. Entonces lleva al gobierno a tener que pasar una semana contestándole a Danilo. La reunión fue, desde la reunión de Danilo hasta la reunión de ayer con Leonel, que vamos a hablar de ella, todo lo que se ha hablado es de lo que ha dicho Danilo, no de lo que dijo la comisión, ni lo que ha dicho el gobierno, lo que dijo Danilo, lo que dijo Danilo, lo que dijo. Entonces el protagonismo se le ha dado a Danilo como fruto de la reunión que se llevó ahí. El Partido Revolucionario Dominicano, o el gobierno ha estado contestándole a Danilo Medina de que sí, que tenían un plan, que tienen un plan, que tienen un plan, que tienen un plan. Danilo Medina dijo, se cayó ahí, que no le llevaron ningún plan. Leonel Fernández en su reunión de ayer entonces plantea que él apoyará toda iniciativa que no afecte al pueblo y que si hay una decisión que afecte al pueblo, entonces que él será crítico en eso. O sea, a gente que están aquí abajo lo sube aquí porque le dan valor. Yo no estoy diciendo que no se reúnan con los expresidentes, porque hay una experiencia ahí que hay que tomarla en cuenta. Pero debe ser quizás como dijo Danilo, con el plan en la mano. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a hacer y vengo a planteártelo para que tú lo conozcas. Pero no a pedirte permiso a ti para hacerlo. Jamás. Porque es el gobierno el que está en la obligación de resolver los problemas que hay actualmente. Pero no permiso, pero sí Antigua, la opinión y que pueda fortalecerse ese plan que ya tiene previsto. Por eso te digo, con la experiencia que tienen los expresidentes, el presidente va y dice lo que va a hacer. No a pedir permiso, ni a pedir consenso, porque los partidos políticos en la República Dominicana lo que están hechos es para contar votos. Y el valor de ellos se lo dan los votos. El valor de ellos se lo dan los votos, el valor de los partidos lo dan los votos. Entonces usted no puede ir a preguntarle si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque no van a estar de acuerdo nunca, porque este no es un país para el acuerdo. Este es un país que se desarrolla en el desacuerdo, en el conflicto, en el enfrentamiento, lamentablemente. Y los políticos no viven del consenso, ni viven de la conciliación, viven de la contradicción. En Estados Unidos nadie puede decir de este lado
que ha escuchado a Barack Obama hablando de política después que salió de la presidencia. Ni hablando ni a favor ni en contra de un gobierno que lo sustituye. Aquí el 16 de agosto se juramenta un partido, un presidente, en la presidencia a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde el expresidente está emitiendo opinión sobre el discurso del presidente. Desde que cae en la oposición. A la 1, cuando el presidente electo termina a la 1 de su discurso, a la 1:30, el expresidente al que él sustituyó está emitiendo opinión sobre el discurso y que no fue bueno y que no sirve y que está diciendo mentira. Entonces este es un país donde los líderes políticos no están en condiciones ni en posición de hacer consenso ni acuerdo. Entonces usted plantea que estos encuentros del gobierno con esta representación no tienen ningún sentido de ser. No, en la forma como se está manejando pienso que no. En la forma como se está manejando pienso que no. Te digo... Porque la forma como se debería manejar, según su planteamiento, es, por ejemplo, si en el caso hubiese sido el presidente que asume el liderazgo de ir donde cada uno de estos líderes, usted entiende que sí tuviera sentido, pero que en la forma como se está haciendo realmente no va a causar ningún impacto. Si el presidente hubiera ido a esas reuniones, te aseguro que esa no es la posición de Danilo ni esa es la posición de Leonel. La lavan, la coordinan, la manejan, la ajustan. Porque aún así entiendo yo que... No te digo que van a estar de acuerdo. Que el propio Leonel maquilló, porque él, de manera, bueno, con toda una gente, con toda la formación que tiene Leonel Fernández, pues agradeció el gesto, ¿verdad?, de la visita de esta importante comisión y valoró, aunque le dejó caer su chinita cuando dijo que el principal compromiso debe asumirlo, la principal carga debe asumirla el gobierno y no cargarle el dado a la población en sentido general. Entonces le tiró 2 chinitas ahí a paliza mientras daba las declaraciones y respondía a preguntas en la rueda de prensa que se hizo posteriormente a esto. Así que, pero además se mostró muy solidario. Oye, Leonel. Leonel se reúne con la delegación del gobierno y le sugiere no tomar medidas que afecten al pueblo. Deja entredicho, deja entrever que no le plantearon nada. Deja entrever que no le plantearon nada. Oye, ¿cuál es el titular? Se reúne con la delegación del gobierno y le sugiere no tomar medidas que afecten al pueblo. Si él sabe cuáles son las medidas, no va a decir le sugiere sobre esta y estas medidas. Entonces, parece ser que se han convertido en conversatorios, no en mesa de trabajo, porque ¿a qué se va donde un expresidente? ¿A qué se va donde un expresidente? A consultarlo respecto a cuál fue el manejo, la experiencia del manejo de una crisis parecida a la que se está planteando en este tiempo. Y cuando dice Leonel Fernández, aconsejarle no tomar medidas que afecten al pueblo, y yo le hacía una pregunta a usted ahorita fuera de cámara, ¿no será también que se está vislumbrando por ahí, como dicen algunos sectores, lo de llevar a cabo la reforma fiscal? Cuando dicen no tomar medidas que afecten al pueblo, ¿a qué se refiere? Porque de hecho ya están afectando. El hecho de ver, por ejemplo, que ya un galón de gasolina cuesta 314 pesos, ¿verdad? Ya eso le está dando, está afectando directamente al pueblo. ¿No será que Leonel le habrá querido decir cuando habla de eso, que no se tomen medidas que afecten al pueblo, que se estará por ahí cosiendo una reforma fiscal en este momento, que podría ser extremadamente peligrosa? Ahora, tú sabes que también entonces, si yo fuera asesor del presidente, ¿qué le planteara? En atención a ese titular, a ese comentario, se reúne con delegación del gobierno y le sugiere no tomar medidas que afecten al pueblo y dice, ante la crisis global por la guerra en Irán, el expresidente dijo que apoyará iniciativas que contribuyan a la cohesión nacional, pero también ejecutará su rol crítico. Apoyará iniciativas que contribuyan a la cohesión nacional. ¿Tú sabes qué? Si yo fuera asesor del presidente, ¿qué le sugeriría ahora? Por decreto, por resolución o una opinión, una rueda de prensa. Primer decretazo. Queda sin efecto la asignación a los partidos políticos. Queda sin efecto la asignación del barrilito. Y entonces escuchemos a Leonel Fernández hablando respecto a esa medida. Afecta, me va a afectar a mí directamente. Por eso él dice,
iniciativas que contribuyan a la cohesión nacional. Que contribuyan a la cohesión nacional. No es de eso que estamos trabajando. Este país no está dividido. Si lo tienen dividido son ellos, los políticos. Nosotros estamos unidos como los chiquitos, todos unidos en uno solo. Ahora, te repito, como Danilo dice que el gobierno no tiene planes y Leonel dice que apoyará cualquier iniciativa que mantenga la cohesión nacional, entonces ahora el presidente tendría la cancha abierta para comenzar a chocar, a tocar los intereses de los partidos políticos. Y te repito, ahí está el barrilito que incluye a diputados y senadores del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Ahí está la asignación presupuestaria para los partidos políticos. Esas son medidas, según las que plantea Leonel, que no afectarían al pueblo. Entonces, me gustaría... oír la opinión después de... Como fue donde Danilo y dice que no tiene plan, y como fue donde Leonel y sugiere que no tomen medidas que afecten al pueblo. Hace traslucir, insinúa que tampoco le llevaron propuesta, porque dice yo apoyo todo lo que no tenga que ver, o sea, parece ser que no tiene, aparenta, quiere dejar ver que no le llevaron propuesta. Entonces ahora, yo fuera asesor del presidente, le sugiero al presidente una intervención pública donde él llama a su Congreso a que deje sin efecto el barrilito de todos los partidos, a que él llame a los congresistas y aprueben una ley que libera del incentivo industrial, que son más de 60.000 millones de pesos en el año que se le asigna a los industriales y empresarios. Un decreto que prohíba, que impida momentáneamente hasta que pase la guerra, de entregar 5.600 millones de galones de combustible a los empresarios del transporte y a los empresarios de materia prima en este país. Yo fuera asesor del presidente, como dicen los de la oposición, a los que le dieron el privilegio de ir a consultarlo y tienen la cachaza de desacreditar al gobierno diciendo que no tiene plan, entonces yo vengo como presidente, si yo fuera el asesor de él, como presidente, y planteo todo lo que hay que hacer que los afecta a ellos directamente. Si el presidente Luis Abinader... A ver cuál es la opinión de Leonel y cuál es la opinión de Danilo. Si el presidente Luis Abinader, llevándose de la asesoría de su asesor, valga la redundancia, Ramón Antigua Brito, tomara la decisión de afectar los intereses y quitar los recursos que se le asignan a los partidos políticos, yo creo que va a ser una medida igualita que la de Trump, de cerrar el estrecho de Hormuz y solamente dejar cruzar los barcos de él. Esa misma reacción pudiera crear una decisión como esa por parte del presidente Luis Abinader. Porque a la verdad que estaba en una situación de alta dificultad. Tú hablabas del precio del barril, del precio del combustible, ya por donde anda. Una cosa también que habría que ver, si yo fuera sobre el presidente, congelo los precios. Y momentáneamente, porque oye, aquí hay que hacer algunas buqueladas. Aquí hay que hacer algunas buqueladas. Y uno más viejo que yo diría, aquí hay que hacer alguna trujillada. Ahí está tranquilo. O sea, aquí no se puede estar, aquí no se puede estar con blandengue, aquí no se puede estar queriendo socializar todo. Aquí, porque ¿con quién está socializando el gobierno? Con los dos que no son afectados en nada de esto. Que al contrario, lo que son es beneficiados. ¿Pero es la oposición antigua? ¿Tú te estás cuestionando eso? Pero a lo que Leonel no le importa cómo pongan el combustible, ni a Danilo Medina tampoco. Ahora, a los chiquitos de abajo, a los de la base del PLD, que son tan, exacto, eso va a decir que la están pagando. Sí. Entonces ellos están hablando por ellos allá arriba. Por eso lo están defendiendo. Por eso que le quiten el barrilito al senador que tiene y a los 20 o 30 diputados que tiene. Que le quiten son 430 millones de pesos que le dieron a la FUPU para este año. Son 430 millones de pesos que tiene el PLD en este año de asignación presupuestaria de la Junta Central Electoral. Y entonces el presidente coge un micrófono y una cámara en todos los canales y medios de comunicación del país, una alocución al país, para que nos apretemos los pantalones para bordear esta crisis de cobertura global que hay por la guerra Estados Unidos, Israel e Irán. Y le dice, usted verá, esto es una buquelada. Entonces esto es una buquelada. Aquí no es que me digan que yo le voy a preguntar a ustedes, no. Hecho. Y usted verá que nos buscamos más que lo que se necesita
lo vamos a conseguir con una decisión de ese tipo. Y olvídese, el presidente ya no necesita más nada, él no se va a reelegir. El presidente no tiene por qué estar preguntándole a Danilo y a Leonel. Si ellos no hicieron lo que tenían que hacer en su momento, con 20 años de gobierno, se desautoriza para irle a preguntar. Hay que irle a decir, a informarle lo que se va a hacer por un tema de prudencia, por un tema de democracia, a decirle lo que va a hacer, pero jamás a preguntarle. Pero es haciéndole creer que ellos son indispensables. Tiene 2 semanas, el presidente le dio cancha. Gracias Ramón Antigua Brito por compartir con nosotros como cada jueves este importante segmento de política a otro nivel. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.